Bueno, ahora me dan esto en el parcial. Me dan esta curva, ¿sí? Mirándola. ¿Y qué es? Está sumando, es una circunferencia. Es una circunferencia, excelente. Está sumando y los dos números de acá son iguales. Entonces acá les aparecía un cuadro desplegable que les decía elipse, circunferencia, parábola, recta, es una circunferencia. La misma es, y acá les aparecía coincidente, tangente, de todo, un montón de posibilidades. Pero antes de contestar esto, bueno, primero que nada, voy a completar cuadrados y voy a llevarlo a la forma canónica. ¿Sí? Porque acá me dice que el centro coincide con el radio, no tengo nada. Entonces lo que primero hago es, no lo hago ahora porque ya lo saben, lo llevo a esta forma canónica. Entonces, mirando la forma canónica, ¿cuánto vale el centro acá? 5 medios. ¿Y qué más? 5 5 medios en medios X y 4. y 4. Y ¿Y el 4. radio? ¿Cuánto vale el radio? Raíz cuadrada de 25 cuartos. Claro, raíz cuadrada de 25 cuartos, 5 medios. O sea, ahí tengo centro y ahí tengo el radio. Fíjense, ¿qué Profe, pasa? perdón, Sí, ¿cómo deducimos el radio? y es la raíz cuadrada de este. Recuerden que la ecuación de la circunferencia, ¿sí? La ecuación de la circunferencia, en forma canónica, yo que decía, que era x menos alfa, ¿sí? Al cuadrado, x menos alfa al cuadrado, más, ¿sí? Y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Esa era la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Está? Entonces, si esto es r cuadrado, le sacamos la raíz a eso. Ah, ahí está, bien, gracias. ¿Bien ahí? Recuerden eso. Y que el centro siempre era con los signos cambiados. Y me dice que la misma es, y le daba distintas posibilidades. A ver, tangente, secante, exterior, ¿qué corta? ¿Qué? Es tangente, muy bien, porque si ustedes miran, y esto lo hicimos varios ejercicios, yo que les decía, esperen que voy a dibujar acá, si yo hago una circunferencia tangente, ahí lo pongo, al eje Y, ¿qué quiere decir esto, que sea tangente al eje Y? Si yo acá está mi centro, ponele, ¿no? Este es mi centro, C. Si es tangente al eje Y, esto me queda así. Por acá la corta. Esto es un salto. Esta distancia, ¿sí? Esta distancia es el radio. Fíjense que el radio coincide con el valor de la abscisa, con el valor de alfa. Y si la circunferencia esta hubiese sido, la hago así, tangente al eje X, y si este es el centro y es tangente al eje X, el que coincide con el radio, ¿quién es? El valor de la ordenada, el valor de beta. Entonces, mirando eso, digo, bueno, ya tengo, es tangente al eje Y. De allí que y acá les ponían la abscisa, la ordenada, no sé qué más, del centro coincida con el radio. ¿Qué tendrían que poner acá? La ordenada. No. La abscisa es al revés, porque al ser tangente al eje Y, lo que te coincide es esta, que es la abscisa, el valor de X es el que coincide. ¿Está? Es el valor de X. Y a ver en el otro, escribir una circunferencia concéntrica. ¿Qué quiere decir que sea concéntrica? Si esta es una circunferencia, uy, qué buena me salió, que tiene este centro, y yo hago otra circunferencia concéntrica, ¿qué tienen en común? ¿El mismo centro? El mismo, por eso se llama concéntrica, el mismo centro, muy bien. Una circunferencia concéntrica con ella, o sea, con la primera, pero ahora la quiero tangente al eje X. Se los hice casi recién. ¿Cuál será la ecuación? A ver. ¿Cuál será la ecuación? Concéntrica tangente al eje X.
tiene el mismo centro. ¿Cuál es el centro? 5 medios 4. 5 medios 4 es el centro. ¿Y cuál va a ser el radio si ahora es tangente? Dibújensela. Si ahora es tangente al eje X, ¿cuál va a ser el radio? 4. Claro, el radio va a ser 4. Entonces 4 al cuadrado, entonces le escribo X menos 5 medios al cuadrado más Y menos 4 igual a 16. ¿Ven cuando les digo? Es muy simple, pero tengo que tener la parte conceptual entendida. No solo me sirven las fórmulas, todos los resúmenes. Cuando algo es tangente al eje X, esto puede ser así, ¿no? Ahí. Y si es tangente al eje X, y acá, ponele, ¿no? Está el centro, este es el valor del radio, ¿sí? Es el valor de la ordenada, de beta. Eso es lo que yo les digo, no es un examen nada de difícil, pero fíjense, es completar, les dan los datos, pero tengo que tener la parte conceptual, entender cuándo es tangente, acordarme bien, tenerlas ahí, porque ustedes van a tener las fórmulas con ustedes, pero no había que desarrollar nada, lo único que había que hacer, completar cuadrados acá, y trabajar con esto, y después ir llenando. Fíjense acá, seguí el mismo ejercicio. La curva con ecuación y me dan esta ecuación. Como me dan esta ecuación, antes que nada la tengo escrita como yo sé. Mírenla bien, ¿eh? No, No. adelante de la X hay un 4. Bien, lo tengo que sacar. Entonces, ¿qué hago? 25 dividido 4, para que me quede así. Y ahora sí la tengo escrita como siempre. ¿Qué es? Otra sí. A ver, ¿Una ¿qué elipse? es? Una elipse, una elipse. ¿De qué eje es esa elipse? Eje Y. No. Eje X, Ah, es no, más grande el X, 20. más grande. Claro. Es más grande, 25 cuartos es 6 y pico. Entonces, yo esto lo tengo así, lo hago en papel. A mí me dan esto y yo esto lo tengo que hacer en papel para darme cuenta. Y ahora me dice, los vértices principales en B y B' de coordenadas. Tengo que poner cuáles son. ¿En dónde van a estar los vértices principales? El A1 y el A2 que llamábamos nosotros, que puede ser B y B'. ¿En qué eje lo voy a encontrar los principales? En el eje X. En el eje X, porque muy bien, Caro, en la elipse es de eje X. ¿Y cómo hacíamos para encontrar los vértices principales? Hallar el valor de A. Hallar el valor de A, excelente. Entonces, tengo que hallar el valor de A y yo sabía que desde el centro marcaba A para un lado y A para el otro. ¿Cuál es el centro de esta elipse? 5 medios 4. Excelente, excelente. 5 medios 4. Ya tengo el valor del centro. Bueno, díganme cuánto vale A cuadrado, ¿sí? Díganme cuánto vale A cuadrado, cuánto vale A y cómo hacíamos para sacar esos vértices. ¿Cuánto les daban? O sea, A cuadrado tengo que sacar A, ¿no? Obvio. A cuadrado es 25 cuartos y B es Sí. 4. ¿Y B Sí, cuadrado es la- 4. Sí. Usaba la Entonces, fórmula. claro, A cuadrado es 5 medios, porque le saco la raíz, y B cuadrado vale 4, B vale 2. Entonces, antes de seguir, ¿cuáles son las coordenadas de estos vértices? Bueno, como están sobre el eje X, era el valor de alfa más menos 5 medios. Y eso van a ser los dos vértices. Recuerden que los vértices principales o los vértices mayores, también lo podemos llamar así, si yo acá tenía, ¿no es cierto?, mi elipse en 5 medios 4, vamos a suponer que estoy acá tengo mi elipse, va a ser así. Acá voy a obtener el valor de A1, ¿sí? O B, como quieran llamarlo, y acá la primera elipse va a ser esto, porque va a ser de eje, bueno, acá está B, lo cambié de lugar.
acá está, esta va a ser mi elipse, y los focos de esta elipse, que después me dicen qué distancia focal, están acá. Entonces, me tengo que acordar, o me lo busco, lo tengo ahí. Una vez que tengo eso, A y B, como también me piden la distancia focal, puedo sacar el valor de C. Y recuerdo que en una elipse era A cuadrado iba a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces de ahí despejo C y me queda que C es más o menos 3 medios. Entonces ahora sí, los vértices, ¿a qué van a ser igual? A alfa más menos 5 medios, punto y coma beta. Hago las cuentas y quedan 5404. A ustedes les aparece todo un montón de posibilidades y tienen que buscar la correcta. Y tiene una distancia focal. ¿Cuánto valía la distancia focal en la elipse? ¿Cuánto valía? 12, profe. 12, excelente, o sea que vale 3. Ustedes tienen esa posibilidad, 3. Porque 3 medios vale C, 3. Y el centro, y acá tengo que poner, con el de la circunferencia. ¿Qué pasa con el centro de la elipse y el centro de la circunferencia? Son iguales. Son iguales, o sea, coincide. Eso, todo lo que está era lo que uno tenía que ir completando. Fíjense, acá está metido circunferencia, elipse, y termina el mismo ejercicio. Dice, la recta que pasa por el vértice, este 0,4, ¿sí? Por este de acá, por el vértice 0,4, tiene pendiente, se me va esto acá abajo, tiene pendiente menos 4/5. ¿Cuál es la ecuación? ¿Qué tengo que hacer acá? Esa es la ecuación que tenemos que hacer. I menos I1 Claro, haces eso, correcto. Lo que voy a con, hacer es, con ese y el otro punto, ¿no? Con los dos vértices. con el vértice y la Ah, pendiente. claro. I menos I1 igual a M por X, hago las cuentas, ¿sí? Con esto, y esa era la ecuación. Y termina diciendo, e intercepta al eje X en, ¿qué quiere decir que intercepte al eje X? Que lo corta. Cruzan. Que lo corte, y si corta el eje X, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Entonces, hago de esta ecuación, igualo a 0 y despejo el valor de X, que X me da 5, 0. Y eso era el ejercicio. Se dan cuenta que el tema es que todavía muchos no se han puesto a estudiar porque hoy rinden, porque el sábado creo que tienen algunos otros parciales, el viernes tienen parcial, hoy a la mañana una alumna me decía que tenía parcial hoy el viernes. Bueno, tengan el material, lo van a estudiar. Una vez que estudien, se van a dar cuenta, o sea, estudiar, como les digo siempre, que es ponerse a hacer los ejercicios, ¿está? Ponerse a hacer ejercicios porque, y no van a tener inconvenientes, pero bueno. No es difícil, pero te tenés que acordar de como de cosas puntuales a veces. Claro, tenés que tener la parte conceptual, vos podés tener en la mesa cuando haga el examen todas las fórmulas, todas las cosas, pero necesitan el apiolarse que cuando es interceptar, es cortar, es igualar a 0, saber lo de las tangentes, es decir... Sí, capaz que te ponen interceptar y vos no te das cuenta y sí, o ya está. concéntrica recién, o Sí, concéntrica. No se daban cuenta que coincidía el centro. sí, cuando te cambió una palabra a lo que venís a estar acostumbrado, te hace Claro, pero dudar todo. bueno, pero traten de que no les haga dudar. Vamos que tienen que aprobar. Vamos al último, así después me hacen consultas ustedes. Tengo un conjunto A que está incluido en N. N, recuerden, eran los números naturales, donde tengo definido una relación y mi conjunto A es 1, 2, 3, 4. Esa relación me dicen que tienen que ser los X iguales o el X por Y igual a 2. Bueno, ¿cómo serían los pares ordenados de esa relación? A ver, ¿quién me los dice? 1, 1, 1, Sí, 2, 1, 3.
1, 4. No. Ah, porque tiene que ser 1 por X por Y igual a 2. Claro. Es Entonces decir, sería la suma del par ordenado tiene que dar 2. No, es el producto X la por Y igual a multiplicación. 2. La multiplicación te tiene que dar 2. Entonces, Primero el que 1, 1 sí. el 1, 1 El sí 1, 2 porque también. pará, el 1, 1 sí porque cumple que son iguales. X es igual a Y. No porque dé 2, porque 1 por 1 Sí, no da sí. 2. O cumple esta condición o cumple esta condición. Dale, a ver ahora sí te escucho. El 1, Sería 1, ¿quién más? el El 1, 2, 2, 2. Sí, El 3, 3. sí, El 4, 4. El sí, 2, 1. sí. Y ahí. No sé si me falta uno. A ver, sí, ¿alguien ahí falta nomás. algo? ¿Qué? Lucas, no te escuché. Hasta ahí nomás digo, como dijo Noé. A ver, ahí los tenemos. El 1, 2 y el 2, 1. Lo habían dicho antes, creo que uno. O sea, ¿por qué? Porque 1 por 2 es 2 y 2 por 1 es 2. Dicha relación es de, y ahí les ponían, de orden, de equivalencia, no es nada, es transitiva, bueno. En este caso verificamos, y esto es una relación de equivalencia. Recuerden que para que sea de equivalencia tenía que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Esta cumple las 3 condiciones. Mm. Y la clase del elemento 1, ¿cuáles eran las clases de los elementos? ¿Cómo hallábamos las clases del elemento 1? Tenías que poner clase 1 y eran todos los que te daban 1. O sea, sería el par 1, 1. No, Los no es sobrantes el de la par, división. ¿No era? no. Lo de la clase eran los elementos con que se vinculaba el 1. ¿Con qué elementos Ah, se...? ¿Te acordás? ¿Con qué sí, elemento sí. los...? El Entonces, 1, ¿cuál es el...? 1 y el 1, 2 y el O 2, sea, 1. entonces, ¿cuál sería la clase del elemento 1? El 1 y el 1, 2. 1. El 1, 2, solamente así. Recuerden que se escribía Ah, así. No se escribe ni entre paréntesis, la clase es entre llaves el 1 y el 2. No se olviden de eso. Claro, yo hoy, ¿Está? profe, le iba a hacer una consulta sobre esto para darnos Sí. cuenta a ver cuándo es la clase. Si nos dan así pares ordenados, solamente tenemos que ver cuándo se vinculan con cada par, digamos. La manera fácil es esa, sí. La manera fácil es esa. Si no Después estaba la tendría... otra de las condiciones, que era de si era divisible o no, como decían los compañeros. Claro, claro. Pero la fácil, fácil es esta. Está bien, profe. Háganla así que es la... No se equivoquen, no puede estar escrito entre paréntesis. Si decían, como recién decían ustedes, el 1, 1, el 2, 1 y el 1, 2, se lo van a poner mal, porque esas no son las clases, esas son los pares ordenados. Noten la diferencia. Un par ordenado es entre paréntesis y la clase del elemento 1. ¿Se acuerdan que en la clase del elemento, si yo hacía un conjunto, ¿sí? Yo tenía clases, ¿se acuerdan? La clase del elemento 1 es el 1, 2. La del elemento 2 también es el 1, 2, ¿sí? Y el elemento 3, la clase del elemento 3 es solo el 3, y la clase del elemento 4 es solo el 4. Y se acuerdan que daban un conjunto que la unión de todas las clases me daban el conjunto A. Eso mírenlo después, pero ¿se acuerdan que eran así? La clase, ¿quiénes coinciden acá? Y acá me coincide la clase 1 y la clase 2. ¿Por qué? Porque son iguales. Mientras que el 3 y el 4 no. La unión de todas estas me daba el conjunto A. Y para terminar, así ahora preguntan, alguna pregunta puntual, me dan la relación en Z. Z, recuerden que eran los enteros. Y X está relacionado con Y, sí, solo si X menos Y es múltiplo de 6. Y esa relación, uno lo sabía, porque nosotros decimos la de múltiplo de 4, es de equivalencia. Y tiene 6 clases de equivalencia. ¿Y cuáles son las clases de equivalencia? No confundir clases de equivalencia con clases de elemento, ¿sí? Son cosas distintas. Yo quiero saber, en este caso, porque estoy trabajando con esta, el número 14, ¿a qué clase de equivalencia pertenece? ¿Se acuerdan cómo se hacía? no. Cuando uno tenía un número, ¿sí? Y la clase era múltiplo de 6, yo hacía 14, ¿sí? Dividido 6,
Ah, Le y lo que te estaba daba- 2 y lo que te daba el resto, entonces el 14 pertenece a la clase 2, ¿sí? Ahí está, sí. Pero ¿qué pasa cuando era negativo? No podía hacer eso cuando era negativo. Yo tenía que multiplicar 6 por algún número, ¿sí? Y después sumarle algo para que me dé el resultado. A ver si alguien se acuerda o estudió ya. Clase 1. Muy bien, clase 1. ¿Por qué? No, el -3, clase 3, no, clase 1. Estoy pensando en el 23, perdón, menos 23. Sí, mira qué loco, yo también. -3. Fíjense, yo hago 6 por -1 es -6. -6, le sumo 3 para que me dé -3. Entonces es clase 3, era el resto. Y el otro, que los dos yo también por eso te dije que sí, el -23 sí es clase 1, porque hago 6 por 4 es 24 negativo, le sumo 1 y me da -23. Y ahí tenemos la clase 1. Esto fue el parcial del año pasado. 4 preguntas nomás. Sí, no tengo Bien. más. Sí, 4 Ahora va a ser preguntas. igual. No tengo